Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando del proceso isobárico. Entonces, por isobárico, ¿qué variable vamos a tener con esa peculiaridad de ser constante? Acá tenemos tres variables: presión, volumen y temperatura. Resulta que para el volumen era isocórico, para la temperatura era isotérmico. Entonces, ¿cuál nos falta? La presión. La presión sería la única para el isobárico, y eso sería constante. Como la presión es constante, el delta o el cambio de presión sería igual a cero. Es decir, no hay diferencia entre una presión inicial con una presión final. Ambas son equivalentes. Ahora, ustedes dirán, pues entonces, ¿qué se afecta? Si la presión no se afectó durante todo el proceso, entonces, ¿qué se afectó? Acá les voy a traer las dos variables restantes, que era el volumen y la temperatura. En este caso, esas van a ser las dos variables que sí se van a afectar, que no van a permanecer constantes y que van a tener una proporcionalidad de que temperatura es directamente proporcional al volumen cuando la presión sea constante. Acá les coloco una gráfica. En esta gráfica, bueno, de hecho van a ser tres gráficas. Voy a hacer una relación entre estas tres variables. La primera gráfica, ¿de qué va a ser? Una presión versus volumen. Luego, para nuestra segunda, presión versus temperatura. Y para la tercera, temperatura versus volumen. Perfecto. ¿Qué va a suceder en las primeras dos? Como la presión es constante, hay una línea horizontal. No sube en vertical, pero sí en horizontal, de un punto A hasta un punto B. Y todo lo que esté debajo de esa raya será el trabajo generado. El área bajo la curva es el trabajo. Ahora, ¿qué sucede en este otro caso? También tenemos línea horizontal, desde un punto A hasta un punto B, solamente horizontal. Claro, el volumen y la temperatura pueden ir para la derecha o para la izquierda, lo más que quieran. A nosotros no nos va a interesar eso. Lo único que nos interesa es que la presión no aumente verticalmente, porque ahí sí ya no sería un proceso isobárico. Y aplica lo mismo para área bajo la curva. Ahora, ¿qué sucede en temperatura contra el volumen? Resulta que aplicamos esta regla de proporcionalidad, nos quedaría algo así, una lineal creciente de izquierda a derecha. ¿Qué sucede? Como tal, todo esto va a ser desde un punto A hasta un punto B, y el área bajo la curva va a ser el trabajo, va a seguir siendo el trabajo. Mientras más temperatura haya, más volumen; menos temperatura, menos volumen. ¿Qué sucede con el trabajo? Se puede calcular mediante presión multiplicando el cambio de volumen. Ahora, lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de aquello mismo. Resulta que el trabajo es igual a la integral definida desde un volumen inicial hasta un volumen final de la presión con respecto al volumen. Ese con respecto a significa esa diferencial de volumen que antes era denominado el delta, pero como lo integramos tenemos que colocar el diferencial. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tenemos un proceso isobárico, la presión se mantiene constante, entonces sale la integral y la empieza a multiplicar. La integral entonces ahora de 1 con respecto al volumen. ¿Qué sucede? ¿Eso a qué equivale? Cuando integramos ese 1, eso va a terminar siendo una V de volumen. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos la integral de 1 de x, pues eso va a ser igual a x. Por tanto, si nosotros tenemos la integral de 1 de b, pues vamos a tener v. Ahora, como es definida, tenemos límites, límite inferior y límite superior. Límite inferior siendo el inicial, límite superior siendo el volumen final. Ahora, lo que vamos a hacer, como lo estamos integrando definidamente, reemplazamos estos dos valores y restamos el de arriba con el de abajo. Es decir, ¿qué vamos a tener? Una presión multiplicando el volumen final menos el volumen inicial. Así es como lo tenemos. Y sí, básicamente llegamos a lo mismo del comienzo, que el trabajo es igual a la presión multiplicando el cambio de volumen. Exactico como lo tenemos acá arriba, solo que hice una demostración, porque sabemos que el delta de cualquier variable va a ser en su forma final menos en su forma inicial, ¿cierto? Y acá mismo lo demostramos. Bueno, ya que tenemos eso hecho, ya que vimos por qué, vamos a empezar con la primera ley de termodinámica. Díganme ustedes algún postulado, algo que tenga que ver con aquello, porque en todos los procesos se aplica, independientemente de si es isobárico, isocórico, isotérmico o adiabático, en todo se utiliza. Vamos a tener que el cambio de energía interna del sistema
o cambio de U es igual al flujo de calor menos el trabajo. Por tanto, ¿qué necesitamos? Ya sabemos cuánto es W. Ahora, ¿cuánto es Q? Lo que vamos a hacer es despejarlo. ¿Y cómo se despeja? Pasando este U negativo al otro lado a sumar. Es decir, flujo de calor es igual a cambio de U más W. Eso sería todo. Ahora, no es tanto así porque necesitamos reemplazar con algunos términos que ya quizá conoceremos. Cambio de transferencia de energías interna del sistema es igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por el cambio de temperatura. Eso se saca a partir de la relación del isocórico, cuando sabíamos que delta de U es igual al flujo de calor. Si algo, pues allá arriba les coloco el link o bueno, la tarjetita para el video del proceso isocórico para entenderlo un poco más. Cuando hablamos del trabajo lo relacionamos con presión multiplicando el delta de V, ¿cierto? Como ya vimos antes, pero eso también es igual a NR por el cambio de temperatura. N siendo número de mol, R siendo constante, ya les voy a decir de qué, y cambio de temperatura, pues cambio de temperatura. ¿Esto se les hace parecido a algo? Pues sería la ley de gases ideales o la ecuación de estado, en donde tenemos PV es igual a nRT, solo que con algunos deltas. R siendo ahora sí la constante de los gases ideales. Presión es P y volumen es V. Cuando lo reemplazamos, que el flujo de calor es igual a ¿qué? A esto de acá. Número de moles por capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura más solamente esto de acá. Esta partecita, lo de número de moles multiplicando la constante de gases ideales por el cambio de temperatura. Ahora tenemos que ver qué factores comunes hay o qué variables comunes hay. Tenemos estas n, tenemos este delta t. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aplicar factor común. Flujo de calor es igual al número de mol multiplicando el cambio de temperatura y eso factor de la capacidad calorífica a volumen constante más la constante de gases ideales. Tendríamos esa ecuación de ahí, pero todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque hay otra relación donde tenemos capacidad calorífica a presión constante, que es el del isobárico, es igual a capacidad calorífica del volumen constante más la constante de gases ideales. Entonces lo que hacemos es sustituir. Por si algo, si no lo he explicado, capacidad calorífica es la energía necesaria para aumentar 1 grado Celsius en un cuerpo. ¿Listo? Y así es como nos queda el flujo de calor. Ah, cierto, también. El análisis bidimensional de capacidad calorífica a presión constante y también de la capacidad calorífica a volumen constante es la siguiente. Joule sobre mol por Kelvin. Esas van a ser las unidades que va a tener. Ahora sí, yo creo que sería hora para hacer los ejercicios. Vamos a tener dos diferentes y vamos a aplicar dos contextos en donde vamos a tener que encontrar el trabajo y el flujo de calor. El trabajo en uno y el calor en otro. Ahora, primer ejemplo. Tenemos la presión de una atmósfera. La presión atmosférica, ¿a cuánto es igual? Sería 101,3 kilopascales. ¿Cierto? Convertimos esa atmósfera a kilopascal y nos da eso. Ahora, temperatura inicial siempre va a ser en Kelvin y va a ser en este caso de 300 Kelvin. Temperatura final de 600 Kelvin. El número de moles, digamos que solamente estamos aplicando un mol. Y luego tenemos la constante de gases ideales, eso sí no cambia porque, pues claro, es constante, que va a ser de 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Bien, ya tenemos 5 datos, ahora aplicando esos 5 datos tenemos que encontrar algo. Primero encontremos los volúmenes, aplicando la ley de gases ideales, PV es igual a nRT, y además teniendo en cuenta que como estamos en proceso isobárico, presión inicial es igual a presión final, es igual a cualquier presión en aquel sistema en cualquier punto. Ahora sí, volumen inicial es igual a, ¿qué vamos a hacer? Pasar la presión al otro lado a dividir. Es decir, nRT, pero no solo T, sino T inicial sobre P inicial o P, porque es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituir lo que ya conocemos anteriormente. Es decir, la 1 mol, el 8,314 joules sobre mol por Kelvin, y luego tenemos temperatura inicial de los 300 Kelvin. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el denominador? Colocar no la atmósfera, sino que el 101,3 kilopascales. Ahora sí. ¿Qué unidades podemos cancelar? Mol con mol, Kelvin con Kelvin. Es decir, nos queda joule sobre kilopascal
y Joule sobre kilopascal es litro. ¿Listo? Litro o unidad de volumen. Ahora, hacemos aquel cociente, hacemos aquella multiplicación, nos queda 24,62 y en la unidad de litro. Eso sería para el volumen inicial. ¿Qué sucede con el volumen final? Pues aplicamos las variables, n sigue siendo n, r sigue siendo r, pero ahora sí, temperatura no es inicial, sino que ahora es final. Y luego presión, que sigue siendo constante. ¿Eso para qué? Porque estamos encontrando el trabajo. Si encontramos delta V, pues el trabajo de verdad que lo necesita. Ahora vamos a sustituir todos los términos y así es que nos queda aquella fracción, esta vez empleando el 600 Kelvin. Como pueden ver, duplicamos aquel valor de 300 Kelvin y ahora se nos convirtió en 600 Kelvin. Se puede hacer una de dos. Al cancelar nos va a quedar otra vez Joule sobre kilopascal y además podemos realizar aquello en la calculadora o simplemente multiplicar por 2 el resultado del volumen inicial, porque vimos que duplicamos la temperatura. Si duplicamos la temperatura se duplica el volumen y por tanto nos queda 49,24 litros para el volumen final. Ahora, para el trabajo, como tenemos la ecuación de presión multiplicando el cambio de volumen, pues la presión va a ser la de kilopascales, es decir 101,3 kilopascales, multiplicando aquel cambio. Entonces, final menos el inicial, 49,24 litros menos 24,62 litros. Sabemos que uno es el doble del otro, es decir, nos quedaría solamente 24,62 litros. Y al aplicar, ahora sí, la multiplicación entre la presión y ese volumen, ¿qué nos va a quedar? 2494,01 kilopascal por litro es Joule. Y Joule es característico del trabajo. Listo, ya tenemos el primer ejemplo. Creo que el más complicado. ¿Por qué? Porque el segundo lo vamos a estar aplicando con una relación que fue de las últimas que encontramos. ¿Sí se acuerdan? El flujo de calor es igual al número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura. Ahora, vamos a aplicar como que datos muy parecidos al del primer ejemplo. Es decir, un mol para el número de moles, temperatura inicial de los 300 Kelvin. Luego tenemos capacidad calorífica, presión constante, este sí va a ser como de 29,1 Joule sobre mol por Kelvin. Y luego tenemos la temperatura final, igual que la anterior, 600 Kelvin. Ahora, lo único ahí raro que vamos a tener que encontrar es el delta T, cambio de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. 600 menos 300, pues 300 y en unidad común que es de Kelvin. Perfecto. Ahora, tenemos el flujo de calor, que ese sí lo necesitamos encontrar. Para encontrar el calor, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de allá arriba. ¿Cuántos moles es que tenemos? Tenemos solamente un mol. Luego, nuestra capacidad calorífica a presión constante, que es por cierto un valor experimental, sería de 29,1 Joule sobre mol por Kelvin. Y luego el cambio de temperatura, que es de 300 Kelvin. Cancelamos los moles con moles, Kelvin con Kelvin, nos queda solamente Joule. Y el flujo de calor sería por lo tanto un resultado de 8730 con unidad de Joule. Habiendo dicho eso, ejercicios resueltos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...